Hola cibernauta, estás en el curso de Introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos preparar dos imágenes y ponerlas en un documento para imprimir en un DIN A4. Lo que vamos a ver es cómo utilizar la herramienta de mover y cómo trabajar con capas. Una de las cosas más importantes de este programa, la ventana de capas. Bien, vamos a abrir dos imágenes. Archivo, abrir, y en la carpeta que te has descargado vamos a verlas en miniatura. Fíjate, vamos a coger dos imágenes, por ejemplo, esta que está Silvia y Doc en la calle de Ciudadela y esta que estoy yo, movimiento. Con el control podremos seleccionar más de una imagen. Fíjate que tengo esta abierta, seleccionada y esta de aquí. Se irían poniendo un listado aquí, ¿eh? Bien, ya tenemos las dos imágenes abiertas, una aquí y otra aquí. Ahora, fíjate que cuando tú abres una imagen por primera vez y no ha sido editada, todas tienen la capa fondo. Fíjate en el icono de las capas, que es una abajo de todo, de color verde, un poquito verde azulada, la ves esta de aquí, que se llamaría la capa fondo, y después iremos viendo cómo poner capas por encima, las cuales serán semitransparentes. ¿Ves que hay un poco? Serían como pequeños papeles transparentes que iremos poniendo uno encima de otro para configurar nuestras composiciones, como la que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, queremos imprimir estas dos imágenes, las pongo las dos. Estas dos imágenes las quiero imprimir en un DIN A4. Pues crearemos un documento nuevo. Y fíjate, aquí tenemos diferentes documentos predefinidos. Aquí lo dice. Si estás en el americano te permitirá estos. Si estás en el sistema internacional te permite otros formatos. Fíjate, A3, A4. A4 es el que nos interesa, pero también tienes formatos de fotografía para etcétera, etcétera. Fíjate, aquí los tienes. Muy bien. Vamos a dejar un DIN A4 vertical, es decir, más estrecho y más alto. ¿Lo ves? Muy bien. Acepta el color de fondo, el contenido, este de aquí, fíjate que ponga blanco, por ahora. Aceptamos. Y nos crea un tercer documento, fíjate, aquí lo tenemos, completamente blanco, también con la capa fondo. Le hemos dicho que fuese un color de fondo. Si tú quieres cambiar el color de fondo de aquí, el color de fondo de una página, lo configuras aquí, clicas en uno de estos, ¿no? En el color frontal que tienes aquí, clicas y te aparece la ventana de colores. Por esta barra de aquí, si vas clicando, te van apareciendo toda la gama de donde tú cliques, azules, cianes, verdes, y cuando te guste uno, por ejemplo, clicas aquí. Aquí te indicará el color que tú tenías y el color nuevo que estás eligiendo. Por ejemplo, si quieres un gris, lo tiraríamos por aquí. Acepto. Ahora solo nos queda, lo tengo como color frontal, rellenar esta capa, la capa fondo, este papel del color. Edición y rellena. Fíjate, es el único que tengo activo. Le diremos que utilice el color de fondo, el color frontal, el que tenemos aquí, ¿lo ves? Este de aquí, y acéptalo. Ya nos ha rellenado todo el papel, la capa fondo, de un solo color. Ahora lo que nos queda es arrastrar el documento calle encima de este de aquí, del documento que aún ahora se llama sin título. Diremos que nos muestre ahora las tres fotos. Muy bien. Fíjate, voy a utilizar la herramienta de mover, esta que tenemos aquí en la barra de herramientas. Activo la imagen de esta de aquí, esta que tenemos a Silvia y al Doc, y las vamos a mover a esta ventana de aquí. Fíjate, la tienes activa, ¿eh? Lo ves por el título un poco más llamativo. Mantengo presionado y arrastro al otro lado. Fíjate, cuando sigo el ratón apretado. Cuando estoy en la otra imagen me aparece un más indicándome que cuando suelte añadirá esta imagen aquí. Fíjate, al soltar ya la tenemos. Vamos a trabajar solo con esta imagen para ver qué está pasando. Venimos a visualización, imagen única. Aquí la tenemos, fíjate. Nos ha creado en el documento nuevo este que hemos hecho del DIN A4 una nueva capa con la imagen de Silvia. Fíjate, es independiente. De ahí el icono este de las capas. Tenemos la capa fondo, esta de aquí, y después las capas que nosotros iremos poniendo. Fíjate, como el tamaño de la imagen de Silvia, esta de aquí, es más grande que la propia página, fíjate que sobrepasa.
Muy bien, vamos a cambiar el tamaño de esta imagen para que quede un poco más pequeña por aquí. Cuando quieras cambiar el tamaño de una imagen, no todo el documento, sino una capa, la tienes activa, fíjate, vas al menú Edición, Transformar y Escalar. Haces clic aquí y te aparecerán unos cuadraditos, ¿los ves?, que te ayudarán a escalar. Ten en cuenta que si tú escalas, se escala por los cuadraditos, clico y mantengo apretado y arrastro, puedes escalar tal y como tú desees. Mantienes apretado y puedes arrastrar, pero fíjate que lo he deformado. Si no te gusta la transformación que estás haciendo, la puedes cancelar de varias maneras. Fíjate, voy a apartar el menú de opciones porque aquí a la derecha, fíjate, tengo la posibilidad de cancelar lo que estoy haciendo o validar lo que estoy haciendo. Ahora me interesa cancelarlo, pues clico aquí y vuelve a estar todo normal. Vamos a volver a escalarlo para ver cómo se escala proporcional. Edición, transformar, escalar. Vuelven a aparecer los cuadraditos y ahora puedes apretar la tecla Shift de tu teclado, mantienes apretado y vas solo a las esquinas. Fíjate, ahora se está escalando. Si quieres que se escale a partir de este centro directamente, mantienes apretado el Shift y el Alt. Comando y Control en Mac. Comando Opción, perdona. Y ahora suelto todo y puedo moverla. Shift Alt. Se escala a partir de este centro. Podrías mover este centro, fíjate, y se escalaría ahora a partir de este centro. Este es el centro de escala o de rotación, lo que llamaríamos un pivote. Pongo todo aquí, hemos cambiado de escala y ahora, como ya nos gusta, lo validaremos. También podríamos apretar la tecla Enter del teclado. Muy bien, vuelvo a poner la barra de opciones en su sitio, te lo he mostrado para que vieses esos botones que teníamos por allá. Yo utilizaré a partir de ahora el escape para salir si no me gusta o el Enter para volver a hacerlo, para validarlo como bueno. Bien, ya tenemos una capa, fíjate que la hemos movido, la hemos escalado, perdona. Ahora vamos a traer el otro documento. ¿Cómo lo hacíamos? Volvemos a poner ahora en 2, por ejemplo, no nos hace falta 3, en 2, y vamos a coger activo esta que es la que quiero mover a este lado de aquí. Fíjate que ahora en esta imagen solo está la capa fondo. En cambio, en esta nueva que estamos haciendo, nuestra composición tiene la capa fondo y la capa que hemos añadido de Silvia. Es decir, las capas, la configuración del diálogo de capas va por la imagen que tengas activa. No es genérico a todas las imágenes del Photoshop abiertas, sino simplemente a la activa. Esta de aquí tiene 2 capas. Este de aquí, como aún no se ha hecho nada, solo tiene la capa fondo, y la de la calle, como tampoco se había hecho nada, también tiene solo la capa fondo. Ahora fíjate, en el momento que yo cojo esta de aquí, cojo la herramienta de mover y la movemos a esta de aquí, fíjate, y aquí se nos ha añadido una capa independiente. La imagen del movimiento la he activado, aún sigue teniendo solo esta capa. En cambio, la imagen que estamos componiendo ya empieza a tener la capa fondo, que es la del papel, la de Silvia y la que acabo de añadir ahora. Vamos a trabajar solo con esta ventana. Voy arriba de todo y ventana única. Como son capas, las puedo mover. Fíjate, tengo activa lo que se llama la capa 2 y muevo. Y si ahora quisiese mover la de Silvia, tengo que activar la capa donde está Silvia y moverla. Ni siquiera tengo que estar encima, puesto que, como le he dicho qué capa quiero mover, puedo estar desde aquí y, fíjate, moverlo desde aquí fuera. Es decir, con esto te estás dando cuenta que cuando quieres hacer algo a una capa, la tienes que activar y entonces cualquier cosa que hagas solo afecta a la capa que tienes activa. Por ejemplo, si yo ahora le digo escalar, edición, transforma, escalar, recuerda el Alt y el Shift, válido, solo ha afectado a esta capa de aquí. Muy bien, fíjate. Voy a poner una capa encima de la otra, así. Si te fijas, Silvia está quedando oculta por la foto de Gonzalo. ¿Por qué? Porque así es como se visualizan en este orden, es como quedarían los papeles. El papel fondo en la parte más abajo. Si yo pusiese un papel con esta foto, realmente si fuese así, quedaría aquí puesta. Y si pusiese otra foto encima, fíjate, taparía la que hay detrás. Esto es lo que también pasaría en la vida real. Pues esto es el orden en el que se encuentran las capas.
Si tú ahora quieres ponerla por debajo, a Gonzalo lo quieres poner por debajo de Silvia, pues ¿cómo lo harías en la vida real? Por aquí. La cogerías y la pondrías, fíjate que aparecerá una línea, ¿lo ves? Cuando aparece la línea, ¿eh? Si no aparece, no sueltes. Cuando aparece la línea, fíjate, ahora suelto. Aquí he cambiado el orden de disposición de las capas y aquí estás viendo cómo ahora Silvia me está tapando. Las capas, como podéis imaginar, las puedes renombrar. Donde dice capa 2 hago clic, doble, perdona, y le llamo Gonzalo. A la de Silvia hago doble clic y le llamo Silvia. Con esto podremos mantener un poco más el orden. Venga, Gonzalo lo muevo un poquito. Para aquí. Muy bien, con esto has visto que para crear un pequeño montaje, tú lo que haces es ir añadiendo partes de la imagen o toda, como hemos hecho en este caso, en un documento en el cual se le van añadiendo diferentes capas y cada una, cuando quieras que algo pase en esa capa, la activas y ya la podrás mover tranquilamente o cualquier cosa. Fíjate en la parte de aquí arriba, con la herramienta de mover, en las opciones que dice seleccionar automáticamente. Fíjate lo que significa esto. Si clico, ahora en lugar de tener que venir a la ventana de capas e ir activando, al clicar ya se activa automáticamente. Clico y se activa automáticamente. Esto parece muy útil, pero en algunos casos esto me ha dado más de un problema. O sea que yo lo suelo tener desactivado, pero si tú consideras que es útil, lo pondremos así. Muy bien, cibernauta. Hasta ahora has visto entonces cómo podemos ir poniendo varias imágenes en un solo documento e ir administrando el nombre de la capa que me genera y el orden en el que se irán poniendo. Ahora lo que vamos a ver es cómo poder aplicar efectos, añadir estilos a una capa para darle un poco más de vistosidad. Lo que haremos es simular que es una postal, que son dos postales, vamos. Entonces lo que haremos será poner como un pequeño marco. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Primero me interesa rellenar de color blanco todo un marco en esta imagen de aquí de Silvia, ¿eh? Entonces me interesa tener una selección de la misma forma de este rectángulo. ¿Ves aquí la imagen de la capa justo aquí encima? Pulsa con el botón derecho. Y aquí, seleccionar píxeles. Y fíjate que me selecciona el área exactamente de Silvia. Podríamos hacer esto de otra manera. Fíjate si quito la selección, tener esta capa activa y venir a selección y carga selección. La transparencia de Silvia, ¿lo ves? Acepto y tendríamos la misma selección. Son dos formas de tener seleccionado la forma que tiene el contenido de la capa. En este caso, perfectamente cuadrada. Ahora lo que nos interesa es modificar, para que esto sea un poco más gordito, modificar esta selección. El tamaño, vamos a escalar esta selección, pero si antes hemos ido para escalar el contenido de una capa, hemos ido a edición, transformar, ahora y escalar, si lo que queremos es transformar la selección, accederemos a selección, transformar. No confundas transformar el contenido de la capa con transformar una selección. Ahora simplemente modificaremos el tamaño de la selección, no afectará para nada a la capa. Pero si te fijas, vuelven a aparecer los cuadraditos que ya nos es familiar por la orden que hemos utilizado hace un momento y vamos a utilizar lo mismo. Vamos a escalarlo, pero nos interesa que se escale del centro perfecto para que me haga un rectángulo por aquí y en todos los lados. Pues sí, Alt, Comando y Opción. Lo hago un poco más grande y cuando es un poco más grande, lo mismo, lo valido. Intro. Perfecto, ahora vamos a rellenar esto de color blanco. Pues como hemos hecho antes, edición, rellena y usar color frontal blanco. Tenemos diferentes opciones. Blanco. Ok. Uy, perdona, espera, que me lo ha hecho en la imagen de Silvia. Menos mal que nos permite el programa edición, deshacer. Nos crearemos primero una capa vacía para que esta parte blanca esté de forma independiente. Todo ha de quedar independiente por capas, ¿eh? Fíjate, si tienes aún la ventana de capas abierta, aquí tienes el botón de crear una nueva capa vacía. Haces clic aquí y ya la tenemos aquí. Ahora sí, vamos a edición, rellena y ya nos aparece el color blanco de antes y ya lo tenemos. Fíjate, tenemos toda una pastilla de color blanco rellena. Quitamos la selección. Deseleccionar. Si te fijas en el diálogo de capas, la capa 1 está por encima de Silvia.
Esto significa que está tapando completamente a Silvia. Vamos a recordar cómo pasarla a la capa de abajo. Fíjate, el ojo me oculta la visualización de la capa que tú quieras, ¿eh? Perdona, que no te lo había dicho. Bien, ahora, ¿cómo pasar esto para abajo para que la capa de Silvia pase a estar encima y esté justo aquí? El cuadradito, pues mantengo apretado y cuando aparezca la línea, ¿lo ves? Suelto. Ahora Silvia está por encima y aparece el marco. Ahora vamos a aplicar un pequeño efecto aquí, un filtro, para simular, me voy a acercar un poco, aquí, para que no sea tan cuadrado. Lo selecciono y accedo al menú de filtros. Fíjate, vamos a distorsionar y tenemos uno por aquí que se llama el rizo. Muy bien, nos aparece la ventana de configuración de rizo. Aquí no lo estamos viendo porque como en esta capa todo es transparente, lo ves que hay cuadraditos aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí. Bien, si hacemos menos, empezarás a ver la parte blanca, aquí la tenemos, ¿lo ves? Aquí, y ahora puedes hacer más. Así. Bien, el rizo lo que te hará, fíjate, no se ve muy bien en blanco, pero lo que te hace es pequeñas ondulaciones. ¿Lo ves? Lo rompe un poquito. Es justo lo que queremos. Acepto y fíjate lo que te ha hecho. Píxeles reales, aquí, ¿lo ves aquí? Perfecto. Vamos a ajustar en pantalla. Muy bien, ahora un poquito más cerca. Así. Ahora lo que nos interesa también es, le hemos aplicado un filtro. Ya, solo se ha aplicado a la capa activa. Fíjate que a la capa de Silvia no se ha afectado nada, ni a la capa de Gonzalo tampoco. El filtro solo ha afectado a la capa que teníamos activa. Ahora hemos visto que podemos aplicar filtros, vamos a ver cómo aplicar a esta capa solo un efecto, un estilo. Aquí. Clico y sombra paralela. Fíjate, nos aparece un diálogo, pero si lo apartamos, verás que en la imagen ha aparecido una pequeña sombra por aquí. ¿Lo ves? Puedes configurar esta sombra, la posición y el ángulo por aquí, pero es mucho más cómodo apartar el diálogo, mantener apretado el ratón en medio de la imagen y arrastrar. Irás arrastrando la dirección de la sombra y también automáticamente estás modificando los parámetros de este diálogo. Con esto lo has movido y has cambiado el ángulo. Después, con los parámetros de extensión y tamaño, modificarás un poco la dureza, fíjate, de la sombra. ¿Lo ves por aquí? Muy bien, ya la tenemos configurada, aceptamos y fíjate, ajustar en pantalla y ya tenemos simulado perfectamente todo una postal. Si te fijas en las capas, en la capa que tenía activa, la parte blanca de la foto de Silvia, nos han aparecido los efectos, fíjate. Es decir, como decía al principio de este vídeo tutorial, la ventana de capas es la ventana más utilizada, para mí, a mi gusto, en este programa, para poder ir configurando cómo quieres que se vayan visualizando las cosas y qué le has aplicado a cada una de ellas. Muy bien. Con esto entonces ya hemos visto cómo poder aplicar un filtro, un efecto. Ahora para repasar vamos a hacer lo mismo exactamente con Gonzalo. Selecciona a Gonzalo y cargamos su selección, como era en la imagen. Cargar píxeles. Ahora vamos a crear la capa, a escalarlo. Recordamos, selección, transformar. Lo escalamos al Shift. Y vamos a crear una capa. Si ya lo creo en la capa fondo, fíjate. Espera, que acepto esto. Vale, ahora sí. Si me sitúo ya en la capa fondo, cuando cree una nueva capa ya se creará debajo de Gonzalo y ya no tendré que moverla después. Pues hacemos lo mismo. Creamos una nueva capa, fíjate que se ha creado justo por encima de la que tenía activa y lo rellenaremos de color blanco. Quitamos la selección y ya lo tenemos. Aplicaremos el mismo filtro. Fíjate que siempre memoriza, si voy a filtro, el último que has utilizado, en la parte de arriba, con las mismas configuraciones. Clico y tenemos exactamente lo mismo. Y si lo que nos gusta, fíjate, este estilo de capa nos gusta compartirlo, pues fíjate cómo podemos hacer que esta capa de aquí, del fondo de Gonzalo, tenga el mismo estilo, el mismo efecto que aquí. Pulso con el botón derecho y no aparecen ventanas, pero un momento que te lo pongo por aquí para que lo veas bien, ¿eh? Las capas, pulso con el botón derecho, copio estilo
del fondo de Silvia y activo la capa a la que le quiero, la del fondo de Gonzalo, aplicar el mismo estilo, botón derecho, espera que no lo ves, trabajar con ventanas tan pequeñas me da problemas, aquí, pegar estilo. Ya tengo el mismo estilo. Lo vuelvo a poner aquí, Aquí lo tenemos. Muy bien, cibernauta. Ya has visto entonces cómo puedes aplicar estilos y efectos. Es lo que hemos estado viendo. ¿Qué más cosas podemos? Fíjate, importante. Cuando tú mueves ahora, por ejemplo, si voy a mover cualquier capa, se mueve, pero Gonzalo se queda detrás. Edición, deshacer mover. ¿Cómo podemos hacer que se mueva Gonzalo y su fondo juntos? Pues con el control seleccionas las dos capas que quieras, más que unir, juntar un ratito. Y aquí tienes la cadena. Con esta las vas a unir, enlazadas. Y fíjate, en cada una de ellas ha quedado una cadena. Están enlazadas. Ahora, si muevo cualquiera de ellas, también se moverá la otra. Vamos a hacer lo mismo con Silvia y su fondo. Selecciono una capa. Fíjate que al activar otra capa, los candados de aquí, las cadenas, han desaparecido. Solo lo verás cuando actives alguna de las dos. O esta, fíjate que aparecen los candados, o esta. Bien, espera que lo hago más grande para que veas esto mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo con Silvia y su fondo. Activo Silvia. Control, activo el fondo y la cadena. Perfecto. Ahora, al mover cualquiera de las dos, se mueven al unísono. Muy bien, ahora fíjate para finalizar que también, además de transformar la escala, podemos, edición transformar, y podemos rotarlo, por ejemplo, en las esquinas, intro, y ahora activo la capa, cualquiera de las dos, insisto que al estar encadenadas, la transformación se la hará a las dos, transformación, rotar, y rotaremos esta para aquí. Intro para terminar. Si te fijas, la foto de Silvia con su fondo ha quedado por encima de Gonzalo. ¿Por qué? Porque está todo por encima. Si quisieses que estuviese al revés, espera que muevo esto, tendrías que coger, fíjate, espera que voy a cerrar esto, vale, tendrías que coger todo esto de aquí, de Silvia y su fondo, y arrastrarlo aquí debajo, justo debajo, para que Gonzalo y su fondo pase por encima, fíjate, y aquí entonces pasarán justo por encima, ya verás. Aquí, insisto, que aparezca la línea azul. Ya estamos por encima. Muy bien, cibernauta. Entonces con esto voy a ponerlo ya en pantalla. Ya hemos hecho un buen ejercicio de cómo podemos ir administrando capas. Tú para aquí, capas, y tú para aquí. Cómo podemos ir administrando capas, aplicar filtros y efectos. Esto era para que empezases ya a ir trabajando y familiarizándote con la ventana de las capas, que es una de las más importantes. Venga, te dejo que practiques este ejercicio y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta ahora.